En este video tutorial mostramos algunas desigualdades que involucran esperanzas y varianzas de variables aleatorias de gran uso en aplicaciones estadísticas. Teorema 1. Sea x una variable aleatoria y sea m un entero positivo. Suponga que la esperanza de x a la m existe. Si k es un entero tal que k es menor o igual que m, entonces la esperanza de x a la k existe. Prueba. Realizaremos la prueba para el caso continuo. Para el caso discreto, la prueba es similar, reemplazando integrales por sumas. Recuerde que la esperanza de una variable aleatoria x existe si y solo si la integral en R del producto de x por la función de densidad de dicha variable es absolutamente convergente. En nuestro caso, esta esperanza existe si se cumple que la integral que estamos mostrando en pantalla converge, es decir, que dicha integral sea finita. En otras palabras, que dicha integral sea menor que más infinito. De manera que para probar que esta esperanza existe, debemos llegar a la conclusión que la integral que estamos mostrando es finita. Bien, esta integral la podemos descomponer en la suma de dos integrales. Una en el conjunto A, formado por aquellos elementos cuyo valor absoluto es menor o igual que 1, y la otra en su complemento. Ahora bien, si el valor absoluto de x es menor o igual que 1 para todo x perteneciente a A, entonces para todo k entero positivo y para todo x perteneciente a A, x a la k en valor absoluto menor o igual que 1. Por lo tanto, la integral en A del valor absoluto de x a la k por la función de densidad de x es menor o igual que la integral en A de la función de densidad de x, ya que el valor absoluto de x a la k es menor o igual que 1. Por otro lado, si una función es mayor o igual que 0, como lo es la función de densidad para todo x perteneciente a R, y A es un subconjunto de R, escrito de esta manera, la integral de f de x en A es menor o igual que la integral de f de x en R. Y esto por propiedades de la función de densidad es igual a 1. Teniendo en consideración estas observaciones, se llega a lo siguiente. Pues esta integral es igual a esta suma. Esta integral es menor o igual que esta que está aquí. La dejamos igual. Y ahora hemos visto que esta integral, esta que está aquí, es menor o igual que esta. Porque esta integral es una función que es positiva en un subconjunto de los reales. Y esta, a su vez, es menor o igual que 1. Y esta integral es, por definición, la esperanza de el valor absoluto de x a la m.
Y esta integral, pues obviamente es finita, ya que 1 es un número entero y esta esperanza por hipótesis es finita. En consecuencia, hemos probado que la esperanza de x a la k existe. Este teorema es importante puesto que nos dice, en otras palabras, que si, por ejemplo, existe la esperanza de x al cuadrado, existe también la esperanza de x. Desigualdad de Markov. Sea x una variable aleatoria y sean epsilon y r dos números reales positivos. Si la esperanza del valor absoluto de x elevado a la r existe, entonces la probabilidad de que el valor absoluto de x a la r sea mayor o igual que epsilon es menor o igual que epsilon a la menos r por la esperanza del valor absoluto de x a la r. Prueba. De nuevo, la prueba la vamos a realizar para el caso continuo. Para el caso discreto, lo que se hace es sustituir las integrales por sumas. Sea el conjunto formado por aquellos valores de x cuyo valor absoluto es mayor o igual que epsilon, y sea f de x la función de densidad de x. Entonces, la esperanza del valor absoluto de x a la r es por definición la integral que estamos mostrando en pantalla. Como esta integral es en todo r, podemos dividirla en dos integrales. Una integral en el conjunto A más la otra integral en el subcomplemento. Como cada una de estas dos integrales es no negativa, el lado izquierdo, o sea, esta esperanza, es mayor o igual que cualquiera de estas dos. En particular, esta esperanza mayor o igual que la integral que se está mostrando en pantalla. Sin embargo, si x pertenece al conjunto A, entonces el valor absoluto de x mayor o igual que epsilon. Por lo tanto, el miembro derecho de la desigualdad precedente no se incrementa si se reemplaza el valor absoluto de x por epsilon, quedando entonces la desigualdad que estamos mostrando en pantalla. Pero la integral de la función de densidad en A no es más que la probabilidad de que x pertenezca a A, que es a su vez la probabilidad de que el valor absoluto de x sea mayor o igual que epsilon. Se sigue entonces que la esperanza del valor absoluto de x a la r es mayor o igual que epsilon a la r por la probabilidad de que el valor absoluto de x sea mayor o igual que epsilon. Y despejando de esta desigualdad esta probabilidad, se llega al resultado deseado. Desigualdad de Chebyshev. Sea x una variable aleatoria con varianza finita sigma cuadrado. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, se da la desigualdad que estamos mostrando en pantalla o su desigualdad complementaria. Es la misma. Prueba. Aplicando la desigualdad de Markov a la variable y igual a x menos mu con r igual a 2,
se obtiene la desigualdad que mostramos en pantalla. Pero la esperanza del valor absoluto de x menos mu al cuadrado es sigma cuadrado. Y en consecuencia esta desigualdad se transforma en esta otra desigualdad. Es claro que esta desigualdad tendrá algún sentido siempre que epsilon al cuadrado sea mayor que sigma cuadrado, porque de no ser así, pues el resultado que se obtendría sería obvio. En algunos casos conviene expresar la desigualdad de Chebyshev en algunas de las dos formas que estamos mostrando en pantalla, la cual se derivan fácilmente al hacer en la expresión original epsilon por k sigma. La probabilidad que aparece en el miembro izquierdo de la expresión 3.3 es equivalente a la probabilidad que se está mostrando en pantalla, la unión de estos dos sucesos. En consecuencia, la desigualdad de Chebyshev permite obtener una cota superior para la probabilidad de intervalos de esta forma, siempre y cuando A más P sea igual a 2 mu, para que pueda ser expresado esta probabilidad como un valor absoluto centrado en mu. Análogamente, la probabilidad que aparece en el miembro izquierdo de la expresión 3.4 es equivalente a la probabilidad que se está mostrando en pantalla. En consecuencia, la desigualdad de Chebyshev permite obtener una cota inferior para la probabilidad de intervalos de esta forma, siempre y cuando A más P sea igual a 2 mu, para que dicho intervalo pueda ser escrito en términos de valor absoluto centrado en mu. En muchos casos, las cotas que provee la desigualdad de Chebyshev suelen estar muy alejadas del valor exacto de la probabilidad. En algunos casos dan valores risibles, cuando dichas cotas dan valores superiores o iguales a 1 en la expresión 3.3 o valores inferiores o iguales a 0 en la expresión 3.4. Deben tomarse los resultados con cierta cautela y solo como marco de referencia. Es obvio que es la única forma que tendremos de tener algún tipo de información en ausencia del conocimiento de la distribución de la variable x considerada. Ejemplo 1. Sea x una variable aleatoria con mu igual a 20. Halle una cota inferior para la probabilidad que se está mostrando en pantalla, considerando en el apartado A que sigma es igual a 2 y en el apartado B que sigma es igual a 1, para notar la influencia del valor de sigma en la mencionada probabilidad. Observe que el intervalo que se está dando cumple con la condición exigida para que esta probabilidad pueda ser transformada como la probabilidad de un valor absoluto centrado en la media mu, que es 20. Es así como la probabilidad de este intervalo se puede escribir como la probabilidad usando un valor absoluto centrado en mu. Para el apartado A, sigma igual a 2, K por sigma entonces es 2K, que debe ser igual a 4, de donde K es igual a 2. Y aplicando la desigualdad de Chebyshev, encontramos que la cota inferior para dicha probabilidad es 3/4. Para el apartado B, sigma igual a 1,
K sigma entonces es igual a K, que debe ser igual a 4. Y aplicando la desigualdad de Chebyshev, observamos que la cota inferior es 15/16. Observe el efecto de sigma sobre esa cota. Vemos en este ejemplo y en general el considerable efecto que tiene el valor de sigma sobre las probabilidades asociadas con estos tipos de intervalo. Ejemplo 2. Sea X una variable aleatoria con media muy igual a 5 y desviación estándar sigma igual 1/2. Halle A una cota inferior para la probabilidad que se muestra en pantalla y una cota superior para la probabilidad de la unión de los sucesos que se están dando. Aquí observamos que el intervalo 4,7 no es simétrico respecto a muy igual a 5. Por lo tanto, dicha probabilidad no se puede expresar como un valor absoluto centrado en 5. Lo que se hace entonces es construir un intervalo simétrico respecto a mu, el más amplio posible, que esté contenido en el intervalo original 4,7. Observen el gráfico, que este es el intervalo original y vamos a construir el intervalo simétrico más amplio posible, simétrico respecto a 5, contenido en el mismo. Y llegamos a que dicho intervalo es el 4,6. Fíjense que este intervalo es simétrico respecto a 5 y está contenido en el 4,7. Cualquier otro intervalo o es más pequeño o sobrepasa al 4,7. De tal manera que el intervalo 4,7 contiene al 4,6 y por lo tanto su probabilidad de que X esté entre 4 y 7 es mayor o igual a la probabilidad de que X esté entre 4 y 6. Y a este intervalo sí le podemos aplicar la desigualdad de Chebyshev, dando como resultado, pues, como una cota inferior para la de probabilidad de 4,6 es 3/4, que además sirve como una cota inferior para el intervalo 4,7. Por la misma razón, el intervalo que se está dando no cumple con la condición de simetría respecto a mu. Aquí lo que debemos hacer es seleccionar A y B de manera tal que cumpla con la condición de la simetría respecto a mu, que ese intervalo contenga al intervalo original y que la distancia entre ellos sea máxima. Aquí observamos, pues el intervalo original era desde menos infinito hasta 3 unido con 6 hasta más infinito. Estos extremos no son simétricos respecto a 5. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a construir uno que sí lo sea y el más amplio posible. De tal manera que ese intervalo, el A y el B, observa entonces que el intervalo que va de menos infinito a 4 contiene el que va de menos infinito a 3. El intervalo que va de 6 a más infinito, bueno, contiene porque es idéntico al 6 más infinito. De tal manera que este que está acá es nuestra solución, ya que aunque existen otras también, pero la longitud entre B y A no es máxima. De tal manera que este es el requerido. A4, P6. ¿Y eso por qué? Porque entonces este intervalo de menos infinito a 3 unido con el 6 más infinito está contenido en el menos infinito 4 unido con 6 más infinito. Y eso hace que esta probabilidad sea menor o igual que esta otra probabilidad, que sí puede ser expresada mediante un valor absoluto.
Y a esta le aplicamos entonces la desigualdad de Chebyshev, dando como resultado un cuarto. De manera tal que un cuarto es una cota superior para la probabilidad de la unión de los sucesos que se muestran en pantalla. Ejemplo 3. Una muestra aleatoria de tamaño n asociada con una población o variable aleatoria x es un conjunto de variables aleatorias independientes x sub 1, x sub 2, x sub n que siguen la misma distribución de la variable x. Si x tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado, se demuestra en los cursos básicos de inferencia estadística que la media muestral definida de esta manera es una variable aleatoria que tiene la misma media mu de la población, pero la varianza queda dividida por el tamaño de la muestra. Además, como la esperanza de la media muestral coincide con la media poblacional, se dice que dicha media muestral es un estimador insesgado de mu. Además, la expresión valor absoluto de x media menos mu es una medida del error que se comete al estimar mu mediante x media. Se desea obtener una aproximación del tamaño de la muestra n para que la probabilidad de que se cometa un error mayor o igual a epsilon sea a lo sumo un valor delta. La desigualdad de Chebyshev nos muestra una forma sencilla de abordar este problema. En cursos posteriores de muestreo se afina esta aproximación. La desigualdad de Chebyshev nos permite escribir entonces la siguiente expresión, que al hacer k sigma igual a epsilon, se tiene otra forma de escribirla. Si aplicamos esta desigualdad para la variable aleatoria x barra, sustituimos la esperanza de x barra y la varianza de x barra. Y si esto ha de ser menor o igual que una cierta cantidad delta, despejando se obtiene que n debe ser mayor o igual que sigma cuadrado entre delta por epsilon al cuadrado. Ejemplo 4. Use el resultado obtenido en el ejemplo 3 para obtener una aproximación al valor del tamaño de la muestra para que la probabilidad de que el error que se produzca al estimar la media poblacional mu mediante la media muestral x barra exceda en más de 0,5 unidades, sea dicha probabilidad a lo sumo una centésima. Suponga que la varianza poblacional sigma cuadrado es 1,5. El resultado se sigue haciendo en la expresión anterior, sigma cuadrado igual a 1,5, delta igual a 0,01 y epsilon, la medida del error, en 0,5. Y, de acuerdo con esto, se requeriría un tamaño de muestra que sea por lo menos igual a 600. Desigualdad de Bernstein. Sea x una variable aleatoria con función generatriz de momentos m. Entonces, para cualquier a perteneciente a los reales y para cualquier t mayor que 0, se tiene que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a es menor o igual que e a la menos at
por la función generatriz de momento de x evaluada en t. Prueba. En virtud de que la función exponencial es una función monótona estrictamente creciente, se tiene que, si x es mayor o igual que a, si y solo si e a la x es mayor o igual que e a la a. Por lo tanto, podemos escribir esta igualdad. Aplicando la desigualdad de Markov a la variable y igual a e a la x, con r igual a t y epsilon igual a e a la a, y teniendo en cuenta que el valor absoluto de e a la x coincide con e a la x, podemos escribir la siguiente sucesión de desigualdades. Ahí nos apoyamos en, obviamente, la desigualdad de Markov, llegando finalmente a la conclusión que establece la desigualdad de Bernstein. En próximos tutoriales tocaremos lo referente a la ley de los grandes números, el teorema central del límite y el teorema de Lindeberg-Feller. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.